Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos reunimos nuevamente. Estamos aquí contentos de poder compartir con todos ustedes una vez más acerca de todo esto que hemos estado aprendiendo acerca de la intercesión. Nos hemos quedado con Jeremías y seguimos trabajando con Jeremías. Es un personaje muy interesante, lo hemos dicho ya. Y pues bueno, estamos contentos de poder estar eh, aquí para verles y escucharles y saber cómo se encuentran. Este, Sean todos bienvenidos, apenas están empezando a conectar. Vamos a hacer un pequeño recuento rápidamente de lo que hemos estado viendo y aprendiendo con el fin de que podamos estar vinculados o conectados con todo esto. Hemos estado viendo acerca de Jeremías, hemos estado visualizando a Jeremías como el intercesor, eh, ejemplo predilecto del Antiguo Testamento, no porque sea el único, hay muchos intercesores del Antiguo Testamento, pero específicamente en Jeremías podemos ver algunas cosas muy interesantes que no vemos en otros personajes, o más bien es un personaje muy completo donde podemos tomar una enseñanza muy general. Veíamos en primer lugar que Jeremías fue llamado en medio de un tiempo de avivamiento, eso es muy interesante, es muy curioso. Veíamos también que Jeremías fue un profeta que no fue aceptado por su gente, no fue aceptado por su pueblo. Bien, Jesús no se equivocó al decir que nadie es profeta en su propia tierra, pero más que un profeta, Jeremías fue un intercesor, ¿no? No solamente hizo la labor de llevar un mensaje, hizo la labor de pararse en medio, de plantarse en medio del pueblo, en medio de la comunidad y interceder en favor de su gente y en favor de su pueblo. Así que Jeremías cumple este papel que es muy importante para nosotros. Jeremías se levanta como un personaje que responde a un llamado santo que Dios le hace, pero no solamente eso, Jeremías se compromete con ese llamado santo, involucra sus emociones, involucra sus pensamientos, involucra todo lo que él mismo es, involucra toda su esencia, todo lo que está en su corazón, para que ya no sean sus pensamientos, para que ya no sean sus palabras, sino que sea Dios mismo hablando a través de él. En un cierto sentido, Jeremías se compromete a empezar a tener comunión con el Señor día y noche, noche y día, comunión constante, siempre, 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 de tal manera que él pueda llegar a conocer al Señor en intimidad, él puede llegar a conocer al Señor en profundidad, de tal manera que él ame lo que Dios ama, él piense lo que Dios piensa, él desee lo que Dios desea y entonces su corazón palpite, su corazón arda por las cosas por las cuales el corazón de Dios arde, por las cosas por las cuales el corazón de Dios palpita. Más o menos así funciona este tema de intercesión con Jeremías, con este personaje muy interesante. Y lo habíamos conectado con Joel, dijimos que Joel fue un profeta contemporáneo que giró más o menos alrededor de esos mismos años. Joel fue un profeta contemporáneo que estuvo ahí al mismo tiempo que Jeremías anunciando el mensaje, anunciando al pueblo de Dios las cosas que estaban por venir. Y el día de hoy vamos a ver otro profeta contemporáneo que más o menos tiene la misma voz, tiene la misma enseñanza, tiene el mismo llamado, la misma declamación, que es Sofonías. No me voy a desconectar de Jeremías, la base sigue siendo Jeremías, pero encontramos esto, que estos profetas que fueron contemporáneos, todos coinciden en el mensaje, todos coinciden en la misma idea, todos coinciden en que hay un pueblo que tiene que volver al Señor y que si no lo hace, el Señor, bueno, está mandando esas advertencias y si el pueblo no lo hace, el Señor va a enviar unas ciertas disciplinas sobre su pueblo. Estos profetas cumplieron más o menos la misma característica. Si recuerdan Joel, que lo veíamos hace 8 días y que fue el último profeta con el que cerramos hace 8 días, con Joel veíamos que él hacía un llamado al sonar de la trompeta y él decía, vengan, dejen sus actividades, dejen sus tareas, dejen lo que ustedes consideran que es importante y busquemos al Señor con oración, con ayuno, con lloro, con lamento. Y dice Joel algo muy interesante, ¿quién sabe si el Señor se arrepienta? ¿Quién sabe si el Señor cambie de parecer? Y hablábamos de que quién sabe no era como una moneda al aire o no era así como que esperemos a ver si sí o veamos a ver si no, sino que más bien este llamado de Jeremías era un llamado
de Joel era un llamado con seguridad. Joel conocía el corazón de Dios, al igual que Jeremías conocía el corazón de Dios. Y lo cuadrábamos un poquito con con Jonás, ¿no? Que el Señor le pide a Jonás que él vaya y lleve un mensaje a Nínive, y Jonás se resiste, y la razón por la cual Jonás se resiste es porque él conoce al Señor. Él sabe que si él va y lleva un mensaje de juicio contra Nínive, el pueblo posiblemente se va a arrepentir y va a buscar a Dios, y Dios, como es clemente y Él es grande en misericordia y Él es grande en amor, Él iba a perdonar a ese pueblo. Y efectivamente eso sucede, y ese es el reclamo de Jonás. Ese es el reclamo de Jonás para con el Señor. Él dice: yo por eso no quería venir, porque yo sabía que esto iba a suceder. Entonces, qué increíble es que nosotros, como intercesores, sin pelear al Señor, pero podamos decir: yo sabía que esto iba a suceder porque yo te conozco, Señor. Yo sabía que esto iba a suceder. Yo sabía que si yo oraba, yo sabía que si yo traía este mensaje, yo sabía que si yo hablaba a estos pueblos, yo sabía que si yo hablaba a estas generaciones, tú me ibas a escuchar, tú ibas a estar aquí, tú ibas a mandar tu misericordia, porque yo te conozco, porque lo que tú amas yo lo amo, y lo que tú ves yo lo veo, y lo que tú quieres para este pueblo yo también lo quiero. Es muy interesante ver estas cualidades reunidas en estos profetas, y Joel no era la excepción, Jeremías no era la excepción, y vamos a ver otro profeta también que no fue la excepción. Nos habíamos quedado en Joel capítulo 2, pero antes de entrar a estos temas, quiero invitarte a orar. Vamos a orar y a buscar que el Señor, que mora en nuestros corazones, nos guíe y sensibilice nuestro corazón para aprender. Al final de cuentas, tanto conocimiento no sirve de nada si no es transportado de nuestra mente a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de reunirnos aún con estas herramientas virtuales. Gracias porque tú preparas nuestros corazones para escuchar, para aprender. Hoy en esta tarde, después de tantas cosas que hemos vivido a lo largo de esta semana, reconocemos que tú eres Señor, reconocemos que tú eres soberano, reconocemos que te necesitamos, y reconocemos que ni aun la hoja de un árbol se mueve si no es tu voluntad. En esta tarde te pedimos, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Llénanos del conocimiento de ti, Señor. Podría faltarnos todo menos tú, Señor. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Ayúdanos a crecer en ti, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón se emocione, Señor, se desborde por buscarte, por amarte, por conocer a aquel que ama nuestra alma, Señor. Te rogamos por los que ven esta transmisión y los que más adelante la verán. Te rogamos, Señor, que aquellos que están tomando estas clases, tú hables a sus corazones, tú hables a sus espíritus, y tú les prepares, Señor, para que ellos puedan recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues una vez más, bienvenidos los que ya llegaron y los que llegarán. Sean bienvenidos. Estamos hablando acerca de intercesión, y nos habíamos quedado con Jeremías y Joel. Así que vamos a partir de donde nos quedamos. Habíamos leído en Joel capítulo 2, versículos 12 al 14, dice así la escritura: por eso pues, ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Rasguen vuestros corazones, no vuestros vestidos, y conviértanse a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Hay una razón: porque Él es misericordioso, Él es clemente, Él es tardo para la ira, Él es grande en misericordia, y Él se duele del castigo. A Él no le gusta castigar, no es algo en lo que el Señor se complace. Así que dice el versículo 14: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Ya habíamos mencionado esto, voy a decirlo ya rápidamente. Joel dice: ¿cuándo hay que hacerlo? Él dice: es ahora, este es el momento oportuno, este es el momento para hacerlo. Y luego dice: por lo tanto, debido a que consideremos toda nuestra realidad, hermanos, a que consideremos lo que estamos viviendo en nuestro mundo. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, estamos viviendo tiempos complicados en todos los sentidos, y un corazón sensible, un espíritu sensible lo puede discernir. Vamos a hablar más adelante acerca del ayuno, así que eso nos va a preparar para discernir estos tiempos. Pero bueno, dice Joel: debido a todo esto, lo único que nosotros podemos hacer es volvernos con todo nuestro corazón, y eso implica oración, ayuno y lamento.
Y dice, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a rasgar nuestros corazones y no nuestras vestiduras. No se trata de una apariencia superficial, no se trata de lo que otras personas pueden ver, sino se trata de lo que nosotros mismos somos y lo que podemos compartir hacia otros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Ahora, ¿cuáles cosas permitían tener esa seguridad de volver al Señor? Esto es importante porque yo mencionaba mucho esta idea de que a veces sentimos que le hemos fallado tanto a Dios que Él ya no nos recibe. A veces sentimos que nos hemos apartado tanto de Dios, que nuestro corazón se ha alejado tanto de Él, que Él ya no me va a escuchar, Él ya no me va a recibir, Él ya no va a atender a mí, y a mi corazón, a mi llamado, a mi buscar. Bueno, la realidad es que aquí está Joel. Este es un mensaje precioso para quien se sienta así. Y Él dice, Él es bueno y Él es misericordioso. Tenemos esa garantía, tenemos esa seguridad. También tenemos la seguridad de que Él es lento para la ira, de que Él es grande en bondad, Él retiene su ira y Él no quiere la maldad, Él no quiere el sufrimiento de sus hijos. Tenemos toda esta seguridad para volvernos y al final dice Joel, ¿quién sabe si el Señor se arrepienta? Yo creo que esta es la frase más poderosa que nos puede dar una perspectiva acerca del corazón y la voluntad de Dios. Quién sabe, no un quién sabe de inseguridad, sino como una propuesta de Él puede hacerlo, Él quiere hacerlo, Él va a hacerlo. Joel nos dice que cuando hay un verdadero arrepentimiento del corazón, un arrepentimiento que incluye oración, ayuno, llanto, un clamor, Dios puede cambiar de opinión y no mandar su juicio ni su destrucción. Y déjame decirte, esto es algo más que una simple idea agradable, esto es más que una simple idea bonita, esta es una enorme revelación que Dios nos da a través de la Escritura, no es algo que yo estoy poniendo en mi boca a través de mis palabras, sino es algo que está respaldado en la Escritura, no solamente en Joel, no solamente en Jeremías, lo vemos continuamente a lo largo de toda la Escritura. Un pueblo que busca a Dios, un pueblo que se humilla, un pueblo que empieza a clamar por encontrarse con Dios, puede alcanzar, puede encontrar la misericordia de Dios. Así que no deberíamos de tomar en balde cuando somos invitados a orar, no deberíamos de tomar en balde nuestras reuniones de oración, no deberíamos de tomar en balde cuando el Señor nos levanta en madrugada a buscarle con todo el corazón, porque seguramente el Señor está tocando las fibras de nuestro corazón para que le busquemos, porque Él tiene algo para darnos, Él tiene algo para tratar con nosotros. Y esta es la realidad que debe de predicarse, que debe de anunciarse, que Dios está listo para perdonar, que Él está listo para extender su misericordia y que Él espera que nosotros volvamos hacia Él. Esto es parte del evangelio que debe ser predicado, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino que va a ir acompañado siempre de gracia, misericordia y verdad. Cuando hay un arrepentimiento así, no se trata de una hipergracia o no se trata de una gracia barata, se trata de una verdadera gracia, una gracia que actúa a través de nosotros, a través de lo que nosotros somos. Ahora, ¿qué es lo importante en medio de todos estos llamados de Joel, Jeremías? El que suene la trompeta, el que la trompeta suene. Este es el punto con el que ya no vimos la clase pasada y vamos a empezar a ver de aquí en adelante. Nos damos cuenta que tanto Joel como Jeremías usaban este lenguaje de yo escuché un sonido de trompeta y la trompeta sonó y la trompeta suena para convocar al pueblo. Es un lenguaje muy similar. Mira, por ejemplo, ahí mismo en Joel capítulo 2, versículo 15 y 16. Joel capítulo 2, versículo 15 y 16 dice, toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno y convoquen a asamblea. Ya mencioné mucho que la asamblea o la asamblea solemne es la reunión de los santos, es la reunión de la iglesia. En un cierto sentido, cada que tú te reúnes con tu familia para buscar a Dios o que estás en una célula o que hay una reunión de iglesia, esa es una asamblea solemne, esa es una asamblea de los santos. Y entonces hay que reunirse, hay que convocar una asamblea para algo muy específico. Versículo 16, esto es importante. Joel 2:16 dice, reunid al pueblo, y dice algo muy importante, santifiquen la reunión. Y yo he mencionado mucho, bueno, al menos en la iglesia hemos dado clases acerca del tema de la santidad y para que la santidad no sea algo muy lejano a nosotros, porque a veces sentimos que la santidad es algo allá inalcanzable. Santidad, en otras palabras, es consagración, es dedicar un tiempo especial para algo. En un cierto sentido, tú y yo hemos sido llamados a ser santos porque nuestra vida ha sido llamada a consagrarse, a dedicarse al Señor, al servicio del Señor. Voy a decir un ejemplo rápidamente para los que no han escuchado los ejemplos que hemos usado en la iglesia, pero supongamos que tú tienes muchas tazas en tu casa y te encanta el café, pero un día una persona muy en particular llega y te regala una taza especial.
no sé, porque tiene un letrero, porque la trajo de algún lugar y entonces tú ves esa taza, te encanta esa taza, empiezas a amar esa taza y dices, esta taza la voy a utilizar única y exclusivamente para tomar café todos los días de mañana, nada más. No la voy a usar para la tarde, no la voy a usar para la noche. Tú estás dedicando esa taza a un uso especial y no le vas a dar ningún otro uso. Eso es consagrar, o en otras palabras, eso es santificar, es apartar algo y decir, este apartado le voy a dar un uso muy particular o le voy a dar un uso muy especial. Entonces, cuando Joel está invitando al pueblo a santificar la reunión, esto es muy importante entenderlo, porque santificar la reunión no es que vamos a juntarnos y galletitas y cafecito, o sea, posiblemente sí pueda haber, pero quiero que entendamos que si alguien dice vamos a convocar una asamblea solemne para ayunar, para buscar a Dios, es para eso y no es para otra cosa, no es para socializar, no es para llevar mi mejor vestido para que la gente me vea, no es para intentar tocar la mejor canción y la gente vea qué gran músico soy. Es un tiempo que hemos decidido consagrar, es un tiempo que hemos decidido santificar para el servicio de Dios. Espero que me entiendan con todo esto, porque santificar la reunión, cuando lo lees como que se te va así de largo, pero es algo muy importante. Tiene que ver con la determinación del corazón. Así como cuando uno determina ayunar y alguien dice, este día lo voy a dedicar para buscar a Dios, no es un día para otra cosa, es un día para buscar a Dios. Tú estás santificando ese día, tú estás consagrando ese día. Entonces, esto es parte del secreto. Cuando convocamos a la iglesia a una reunión así, cuando convocamos a nuestra familia a un tiempo así, no importa que sea corto, tenemos que ir con esa actitud, con esa disposición y con esa intención de que ese espacio ha sido consagrado, de que ese espacio ha sido dedicado única y exclusivamente para buscar al Señor, para proclamar ayuno, para humillarnos delante del Señor, para vestirnos en cilicio. Ahora dice Joel, junten a los ancianos, congreguen a los niños y aún a los que maman, o sea, es increíble, dice, salga el novio de su cámara y de su tálamo la novia. Ya había mencionado esto cuando prediqué este texto en la iglesia, pero, o sea, Joel, al igual que Nínive, ¿no? Aún los bebés, aún los recién nacidos, ellos que ayunen también. Yo no sé a qué grado, a qué extremo lo hacían, pero, o sea, es ese espacio de consagración, es decir, nadie va a comer. Nadie va a dedicar un tiempo para otra cosa. Inclusive los novios, la cultura judía tenía esta idea de que si una pareja se casaba, al menos el primer año, toda la comunidad se consagraba y daba grandes regalos para que por todo un año el novio se dedicara por completo a la novia, y no se preocupara por el trabajo, el sustento y otras cosas. Entonces Joel dice, aún estas reglas que son muy íntimas en medio de nosotros, vamos a sacar al novio y a la novia de su cámara, de su tálamo, los vamos a sacar de ahí, no importa que estén en un tiempo de dedicación el uno para el otro, porque consagrarnos delante de Dios es más importante, porque buscar el corazón de Dios en este momento es más importante. Y yo espero que entendamos esto, hermanos, porque a veces las cosas de Dios las tomamos muy a la ligera. El domingo, por ejemplo, que es el día que como iglesia hemos determinado en nuestro corazón reunirnos para buscar al Señor. Alguien puede hacerlo un sábado, está excelente. Alguien puede hacerlo un lunes, está excelente. Tradicionalmente la iglesia lo hace los domingos. Regularmente el domingo es un día para todo menos para buscar al Señor. Y si me sobra tiempo voy a la iglesia. Y si me sobra tiempo hago una oración. No sé si me estoy explicando, pero a veces no hemos entendido el valor de consagrar, el valor de dedicar una reunión, un tiempo de nuestra agenda al Señor, a buscar al Señor. Es importante que podamos entender esto, porque un cristiano maduro y un cristiano comprometido comprende esto y entiende que aunque tiene miles de ocupaciones y entiende que aunque tiene miles de cosas que hacer, entiende que el Señor, dedicar tiempo al Señor y dedicar tiempo al llamado al Señor es importante. Ahora, lo que está sucediendo aquí en Joel y con Jeremías es un suceso extraordinario. La comunidad acostumbraba a guardar los días de fiesta, la comunidad acostumbraba a guardar el Shabbat, la comunidad acostumbraba a guardar los días de luna llena, la comunidad acostumbraba a muchas fiestas tradicionalmente ya establecidas. Pero la convocación que está haciendo Joel y la convocación que hace Jeremías es una convocación muy especial, es una convocación fuera de lo cotidiano, fuera de lo ordinario, es una convocación extraordinaria. Y en medio de todo esto, Joel dice, tenemos que tener el compromiso para dedicar lo necesario para que esto suceda.
Si alguien tiene que cerrar su negocio, cierre su negocio. Si alguien tiene que dejar la comida a medias, deje la comida a medias, porque este llamado, esta convocación, este sonido de trompeta que nos está convocando a todos nosotros, es un llamado santo de consagración que tiene que ser santificado y dedicado al Señor. No sé, yo espero que con estas palabras puedas comprender el peso de esto, que cuando se convoca una reunión o cuando alguien te dice, hey, está pasando algo muy grueso, está pasando una situación muy complicada y convocamos a orar y convocamos a ayunar, no es así como que, pues sí, si tengo chance oro, es dejar de hacer lo que uno está haciendo para dedicarse al llamado que el Señor está poniendo en el corazón de la iglesia, en el corazón de nuestros líderes o nuestro corazón como miembros de una familia. Es importante entender esto. Ahora, es un llamado que es para el pueblo, pero también es un llamado que es para los sacerdotes, o más bien al revés, es un llamado que es para los sacerdotes, pero también es un llamado que es para el pueblo. Lo menciono así porque vivimos sumergidos en una tradición cristiana católica muy tradicional, valga la redundancia, donde solamente el ministro, el pastor, el líder son los que pueden hablar con Dios, son los que escucha a Dios. Pero yo creo que como cristianos maduros hemos comprendido que no se trata de eso. Ahí mismo en Joel 2:17 habla algo acerca de los sacerdotes y dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Y aquí hay una tarea para los sacerdotes. Y cualquiera diría, no me toca a mí. Tú eres un sacerdote, tú eres un responsable de tu casa, tú eres un responsable sobre tus hijos, tú eres una persona que el Señor llamó para estar al frente de alguien. En un cierto sentido, esto también te toca a ti. Y es que entre el altar y la entrada, los sacerdotes tienen que llorar. Los sacerdotes tienen que ser los que van al frente, tienen que ser los primeros en presentarse delante de Dios y decir, Señor, perdónanos, perdona a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. Ahora, no solamente se trata de ir al principio, se trata de ir en la representación de todo el pueblo. Eso es lo que hace un intercesor. Y en un cierto sentido, eso es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote es un intermediario que representa al pueblo delante de Dios y representa a Dios delante del pueblo. Es un intercesor. Tan simple y tan sencillo como eso. Tú como intercesor tienes el compromiso de presentar al pueblo delante de Dios, de llevar las cargas de ese pueblo delante de Dios. Entonces, si el pueblo pecó y tú no has pecado, adivina quién tiene que decir hemos pecado. Tú como sacerdote, aun cuando tú te sientas de manos limpias, tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, todos le hemos regado, hemos metido la pata, hemos cometido esto, hemos hecho aquello, porque es nuestra tarea como intercesores, es plantarnos en medio y tomar ese compromiso de amar a nuestra comunidad, de amar a nuestra gente. Jeremías también lo dijo en el capítulo 2, que la responsabilidad de prevenir una crisis inminente siempre va a estar en manos de los sacerdotes. Jeremías capítulo 2, anótalo para que lo leas. Los sacerdotes tienen la responsabilidad de prevenir una crisis inminente. Entonces, en un cierto sentido, no quiero sonar fatalista, pero en un cierto sentido te voy a hacer una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Si el mundo está como está, ¿tiene o no tiene responsabilidad la iglesia bajo la condición del mundo? En un cierto sentido, sí, como iglesia tenemos responsabilidad de lo que estamos viviendo, tenemos responsabilidad de todo lo que está sucediendo. Y es importante que pensemos en esto, es importante que prestemos atención a esto, porque como sacerdotes, como intercesores, como intermediarios entre Dios y el pueblo, hay muchas cosas que posiblemente tú y yo pudimos o podemos o debemos de estar haciendo y no estamos haciendo. No estamos tomando nuestra identidad, no estamos tomando nuestra posición. Los sacerdotes están llamados a orar, ellos están llamados a clamar, ellos están llamados a llorar, ellos están llamados a pedir perdón en nombre del pueblo, ellos están llamados a decir, Señor, no entregues a tu pueblo en oprobio. Como dijo Moisés, ¿qué van a decir de ti, Señor? ¿Qué van a decir de ti? Pero a veces, como iglesia, somos de que, no, pues está bien que le vaya mal para que aprenda o para que se le quite. Yo creo que como sacerdotes tenemos un compromiso de que el nombre del Señor siga guardado en santidad.
A veces no tanto porque la gente se lo merezca, porque a veces no nos lo merecemos, pero veíamos esos 8 días por amor a su nombre, por amor al nombre de Él. Nosotros debemos de decir, Señor, no nos lo merecemos, pero por amor a tu nombre, por amor a tu iglesia, por amor a aquella que Cristo amó tanto que entregó su sangre por ella. Señor, ten piedad, ten misericordia de nosotros. Eso es muy importante. Así que en medio de todo esto nos encontramos también con Sofonías. Vamos a Sofonías, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Es un profeta menor. Sofonías, capítulo 2, versículos... ¿qué les dije? Versículos del 1 al 3. ¿Si lo van a hallar o no? Yo sé que está difícil de encontrar. Está después de Habacuc. Sofonías, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Fíjate el llamado que hace Sofonías. Dice así la escritura: congréguense y mediten, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre ustedes el furor de la ira de Dios, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Busquen a Jehová, versículo 3, busquen a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Es un texto igual de frío, pero a la vez igual de profundo que Joel y que Jeremías. Número 1, vemos el llamado a ¿qué? ¿Qué dice el versículo 1? Hay un llamado a congregarnos. Hay un llamado a congregarnos. Y insisto mucho en esto, iglesia, porque si bien hay poder en que cada uno de nosotros ore en su intimidad y en lo que el Señor les ha llamado, hay más poder cuando una iglesia se reúne y ora. Jesucristo dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra un creyente. No, Él no dijo eso. Él dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces, como iglesia tenemos que llamarnos, tenemos que congregarnos, tenemos que invitarnos unos a otros para entrar en este mismo sentir de responder al llamado santo de Dios. Así que dice Sofonías más bien el llamado de Sofonías es un llamado a congregarnos, a reunirnos como iglesia. Ahora, él dice, antes de todo esto, debido a la urgencia o la inminente crisis que está por venir, él dice, busquen al Señor. Esto tiene que ver con una disposición radical de un corazón que busca constantemente al Señor, su justicia y su humildad. Ahora, dice Sofonías, ¿no? En el versículo 3, busquen a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra sus juicios, busquen a Jehová, busquen mansedumbre, quizás seréis guardados. Puede ser. Y esto es lo mismo que Joel. ¿Quién sabe? Y esta es entender esto es una cuestión que nos abre y cierra puertas, que nos hace entender muchas cosas y que nos motiva a buscar, a seguir buscando, a seguir buscando, a seguir buscando al Señor. Dice, quizás ustedes sean guardados, y eso se refiere a una protección sobrenatural y supernatural en medio de una destrucción, en medio de un caos inminente, en medio de las cosas que a veces no pueden ser detenidas. En medio de todo eso, Dios puede obrar de una manera sobrenatural y supernatural en medio de nosotros. Así que este lugar de escape es frecuente en toda la escritura. Mira, está Jeremías 36:26. Jeremías 36:26 dice, también mandó el rey de Jeramel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Asriel, a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiese a Baruch el escribiente y al profeta Jeremías. ¿Y qué dice el final? Jeremías 36:26 dice, pero Jehová los escondió. Me encanta esto porque si te das cuenta y tú lees toda esa cadenita, este le mandó a este le mandó a este, y este le dijo a este, y este le dijo a este, que fueran y que prendieran a Baruch y a Jeremías. Jeremías por ser profeta y Baruch por ser escriba. Y dice la escritura que ya iban con todo contra ellos para buscarlos, y dice, pero Jehová los escondió. El Señor puede guardarnos aún en medio de un caos apocalíptico. Él tiene el poder para hacerlo. Él guardó a David en medio de la persecución de este Saúl en contra de David. Por 6 años, por 7 años, en medio de esa persecución, David nunca tuvo escasez y nunca tuvo ninguna necesidad porque el Señor lo guardaba en medio de esa persecución que él estaba viviendo.
Dice Primera Tesalonicenses 5:3, dice, como los dolores a la mujer encintada y no escaparán. Ahora, quiero que entendamos esto porque a veces el guardar de Dios en nuestra vida o la protección de Dios en nuestra vida, muchas veces, a veces no es tanto que no venga caos o que no venga una crisis o que no venga una situación dura o difícil. Muchas veces el guardar de Dios en nuestra vida es que Él tenga un cuidado muy especial y muy particular de nosotros en medio del caos y en medio de la crisis. Y yo creo que también muchos de nosotros hemos experimentado esto. Yo creo que muchos de nosotros hemos entendido esto. Así que es importante buscar a Dios y volvernos con todo nuestro corazón ayuno y silicio porque Él va a tener cuidado de nosotros. Ya sea que lo que Él ha determinado que suceda cambie de idea, cambie de parecer, o ya sea que el Señor empiece a tener un cuidado especial y Él empiece a tener un cuidado muy particular. ¿Cuál fue el caso? Por ejemplo, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. La determinación del Señor por destruir Sodoma y Gomorra jamás cambió, jamás se transformó o el Señor no cambió de parecer. Sin embargo, el Señor conoció el corazón de Abraham y el Señor guardó a Lot y a su familia. Es algo muy interesante. O también, por ejemplo, cuando el Señor determinó destruir la tierra con Noé, el Señor ya había determinado algo y posiblemente Noé pudo haber intercedido. Sin embargo, el Señor tuvo un cuidado muy particular sobre Noé. O por ejemplo, está otro personaje, José. Un personaje que fue vendido por sus hermanos, que le tocó un montón de crisis en Egipto, le tocó vivir un montón de cosas. Y en medio de todo eso, Dios siempre estuvo teniendo un cuidado especial de él, aun cuando estuvo en la cárcel, aun cuando vivió aflicción, aun cuando vivió dificultades. Así que estar del lado de Dios no necesariamente es una garantía, no estoy diciendo que no lo sea, pero estar del lado de Dios no necesariamente es como una cuestión uy, ya no me va a pasar nada, o de ahora en adelante la vida va a ser color de rosas, sino más bien estar del lado de Dios es que aunque estamos en medio de este mundo que es cruel, que es traidor, que es injusto, que es malvado, en medio de este mundo, el Señor tiene un cuidado especial y muy particular acerca de ti y acerca de mí. Y eso es lo importante, que nosotros podamos estar de la mano del Señor y que podamos conocerle para que Él siga teniendo ese cuidado de nosotros, aun cuando el mal, el caos y la injusticia crecen o aumentan en la tierra y aumentan entre nosotros. Esto es muy importante. Ahora, quiero invitarte que regresemos a Jeremías. Vamos a Jeremías. Se me olvidó pedirles de tarea que leyeran Jeremías capítulo 9, pero en Jeremías capítulo 9 es uno de los capítulos más explícitos del lamento y del sufrimiento de Jeremías por las cosas que habían de venir. En un cierto sentido, la expresión de lamento y de llorar de parte de Jeremías era la expresión del lamento y del llorar de parte de Dios. Cómo el Señor le dolía o cómo el Señor se encontraba sufriendo a causa de las cosas que estaban por venir. Mira, en Jeremías capítulo 9 nosotros podemos ver el clamor del profeta cuando él contemplaba a la gente de su tiempo y consideraba las cosas que habrían de venir. Cuando tú lees, anótenlo por ahí, leer Jeremías capítulo 9, ahorita no, quizás no alcancemos el tiempo para hacerlo, pero ahí podemos ver a Jeremías teniendo un clamor como profeta debido a las cosas inminentes que habrían de venir. Él clamó para recibir, fíjate bien, él clamó para recibir el privilegio de llorar, la habilidad de sentir lo que Dios sentía y llorar con él. Mira, el versículo 1 dice, oh, Jeremías 9:1, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de las hijas de mi pueblo. Jeremías está clamando por llorar. No sé si te das cuenta, pero aquí está muy claro esto. Jeremías dice, yo quisiera llorar, yo quisiera desenvolverme en lágrimas, sentir el peso y el dolor por las cosas que han de venir. Él clamó para recibir el privilegio de llorar. Esto es algo muy importante. Mira, la iglesia en esta hora, suena raro, todo el mundo quiere el don de tener dinero, el don de gentes, el don de milagros, el don de sanidad, el don de lenguas, pero la iglesia en esta hora necesita, no sé si lo quiera o si no lo quiera, pero la iglesia hoy en día necesitamos el don de llorar, la capacidad o la habilidad sobrenatural de ver la gente descarriada, de ver las realidades inminentes que están sucediendo y que han de venir en esta nación, en esta tierra, en medio de nuestro pueblo, y decirle al Señor, yo quiero llorar por esto, yo quiero sentir la aflicción
de las cosas que están sucediendo o las cosas que habrán de venir. Como iglesia, es más, no, como intercesores. No sé si toda la iglesia sea capaz de entender esto y de ponerlo en práctica, pero al menos tú, si estás comprometido con este llamado santo a la intercesión, al menos tú, al menos yo, necesitamos clamar al Señor y decirle, Señor, yo necesito sentir como tú sientes, yo necesito ver lo que tú ves, porque es la única manera en la cual yo puedo estar comprometido a estar orando, a estar buscando, a estar clamando, a estar delante de ti. Eso tiene que ver con nuestro compromiso de nuestra parte. Mira, a la mitad del capítulo 9, Jeremías hace un llamado a un grupo de personas, de mujeres que se llaman las plañideras. Vamos a Jeremías 9 del 17 al 19. No está tan largo el capítulo, por favor, léanlo en casa, pero Jeremías 9, versículos 17 al 19, dice así la escritura. Así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamad plañideras que vengan. Buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa, y levanten lloro por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Versículo 19. Porque de Sión fue oída voz de endecha, ¿cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestra morada. Fíjate bien lo que está sucediendo aquí. Fíjate bien lo que Jeremías está haciendo, porque Jeremías está diciendo, consideren. O sea, es un consejo, pero ya ves que cuando uno dice considera es más así como que, hey, ponle atención a esto, es importante. Jeremías estaba haciendo un llamado a que la gente dejara de hacer sus negocios de siempre, a que la gente dejara de tener sus preocupaciones de siempre y considerara todo lo que estaba sucediendo según la perspectiva del cielo. Por eso él dice, consideren, versículo 17, consideren y llamen. Ahora, aquí lo que Jeremías está haciendo es, él está llamando a la gente a tener un entendimiento de los tiempos, a tener un entendimiento de todas las cosas que están sucediendo. Jeremías está haciendo ese llamado. Es muy importante ese llamado, hermanos. Como cristianos, los cristianos tenemos que ser las personas más entendidas en los tiempos. No puede venir un noticiero, no puede venir un rumor de guerra. Perdóname que lo diga, pero quizás hay cristianos que inclusive leen los horóscopos. No puede venir alguien externo y ajeno al Señor a intentar determinar nuestro futuro o a intentar hacernos ver las cosas que están sucediendo, porque la iglesia debería ser la primera en ser entendida en los tiempos. ¿Sabes por qué? Porque todo está aquí. Porque si tú leyeras tu Biblia, porque si tú tuvieras comunión con el Señor, dice Juan 15, estamos predicando de eso los domingos en la iglesia, pero dice Juan 15 que el Señor nos muestra, Él nos hace saber las cosas que han de venir, Él nos muestra su alianza. Y en un cierto sentido, un verdadero cristiano, alguien comprometido y metido con el Señor, las cosas, la vida no le toma por sorpresa. La persona está lista, está preparada para el Señor. Y es importante considerar todo esto porque a veces nosotros estamos en todo, menos en lo que debemos de estar. O a veces nosotros estamos viendo las noticias, estamos viendo la televisión, estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo y nuestro corazón está en todos lados menos en la presencia del Señor. Así que yo te invito a que como iglesia seas una persona prudente, seas una persona sabia, aun con lo que escuchas, y que puedas filtrar todo eso por medio de la palabra de Dios y te conviertas en una persona entendida en los tiempos, porque alguien entendido en los tiempos, lo que está sucediendo en el mundo no le toma por sorpresa. Ni le altera, ni le cambia su ánimo. Estamos seguros de las cosas que están sucediendo y las cosas que han de venir. Esto es todo otro tema, habría que hablar de Mateo 24. Nos pasamos casi todo un año hablando de Mateo 24 en la iglesia, hace un par de años. Sería bueno volver a hablar acerca de esos temas, pero... Entonces Jeremías dice, consideren, vean todo lo que está a su alrededor y consideren, ténganlo muy en cuenta. Entonces él hace un llamado, igual que Joel, igual que Sofonías, hay un llamado y él dice, traigan a las plañideras. ¿Qué es una plañidera? Una plañidera es una mujer que su oficio es llorar, que es una experta mujer en el llorar. Y una plañidera era necesaria para los funerales, una plañidera era necesaria para esos eventos donde era necesario transmitir dolor, transmitir el sufrimiento. Una plañidera era totalmente un oficio, así que si tú eres una mujer que llora de la nada y llora de todo,
¿podrías dedicarte a eso? No, no es cierto, estoy jugando. Pero en aquel entonces estaban las plañideras. Y entonces Jeremías dice, tráiganlas, estas mujeres son expertas en su oficio. Y yo creo que estas mujeres, al contexto de Jeremías, representan a los intercesores experimentados, aquellos que están familiarizados con la obra de Dios, aquellos que cuando ven las situaciones no solamente las ven con su juicio humano, sino que Dios en su sabiduría les permite ver las cosas a través del filtro de Dios y entonces entienden el obrar de Dios. Nosotros necesitamos intercesores urgentemente, jóvenes y viejos que sean hábiles en el arte perdido de la intercesión. Nosotros necesitamos niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos, adultos, que sean capaces de orar, que sean capaces de pasar tiempo con Dios en intimidad. Y no solamente orar, ya lo he dicho muchas veces, una vida comprometida con la intercesión, una vida que por sí misma o por sí sola refleje el valor y el peso de la intercesión. Así que Dios va a instruirnos en la noble actividad de intercesión, la cual consiste en suplicar en favor de los hombres y las mujeres siempre y cuando nosotros estemos dispuestos. El Señor nos está instruyendo y Él nos va a seguir instruyendo y Él va a seguir puliéndonos y Él nos va a seguir transformando. Hace unos días les recomendé un libro, El Intercesor, Rhys Owens. Ya les dije, yo lo tengo en digital, si alguien quiere se lo puedo mandar por correo electrónico, por WhatsApp. Pero ese libro es magistral, es majestuoso para enseñarnos cómo es que Dios trata con nosotros para hacer de nosotros los intercesores que Él quiere que nosotros seamos. Es un libro precioso del primer capítulo hasta el último capítulo. No es aburrido, no es cansado, es un libro cortito como de 120 páginas. Es un libro que te va a abrir la perspectiva de cómo Dios trata con las personas y cómo Dios empieza a pulir tu vida, empieza a limpiar tu vida para que te conviertas en el intercesor que el Señor quiere que tú llegues a ser. Y dice Jeremías, traigan a las plañideras y que se deshagan nuestros ojos en lágrimas. Mira, la gente se había vuelto tan dura y tan sorda que Jeremías estaba clamando para que Dios levantara plañideras, intercesores que intercedieran para que la ternura volviera a la tierra, para que la capacidad de la empatía, la capacidad de ver el sufrimiento de otro y la capacidad de ponerte en el lugar del otro regresara a la tierra. Jeremías 9, 20 y 21 dice así la escritura: escuchen pues, mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas y lamentación cada una a su amiga, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Mira, iglesia, es necesario escuchar y recibir la palabra del Señor. Aquí Jeremías está hablando algo de lo que él está viendo y él dice, viene algo terrible, viene algo terrible. Existe una exhortación divina a la enseñanza, existe una exhortación divina al entrenamiento. Y existe una exhortación divina al discipulado, en el arte perdido de la intercesión, de lamentarse y del llanto. ¿De quién es responsabilidad esto? No de las mujeres, de los padres. O sea, sí de las mujeres, pero es un tema en general. La muerte se ha metido por nuestras ventanas, dice Jeremías. La muerte se ha metido por nuestras ventanas, dice Jeremías. Y se está robando a nuestras generaciones futuras. La muerte ha llegado de muchas maneras y con muchos nombres. Llámale drogas, llámale pornografía, llámale adicción, pereza, aborto, suicidio. Ponle el nombre que le quieras poner. La muerte ha llegado y se está llevando a nuestras generaciones que deberían de levantarse, que se supone que deberían de ser cada vez más fuertes, que se supone deberían de tener cada vez mayor compromiso e intimidad con el Señor. No es posible que el mundo le esté ganando esta batalla a la iglesia. No es posible. Y si el mundo lo está haciendo, yo creo que la iglesia ha olvidado, está olvidando o olvidó el poder de la intercesión, el poder de pararse en la brecha y clamar por nuestros niños, clamar por nuestros jóvenes, clamar por nuestros adolescentes, luchar por ellos y ir a la presencia de Dios y decir, Señor, ellos son tuyos, Señor, tú los compraste, Señor, ellos te pertenecen.
Hay un espíritu de muerte que entra de una manera tan desapercibida que está cegando los ojos de los profetas y los intercesores. Mira, Jeremías lo acaba de decir, dice: escuchen pues palabra de Jehová, mujeres, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñen endecha a vuestras hijas y lamentación a cada una de sus amigas, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas y ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. ¿Qué dice Jeremías? La muerte está ahí, la muerte ha llegado, la muerte ha aparecido y nadie se ha dado cuenta, nadie la ha visto, y es necesario denunciarlo y que alguien haga algo. Así que son dos cosas que tienen que ir acompañadas: la denuncia y el trabajo. La denuncia y el trabajo. Sí, como predicadores, como protestantes, hemos sido llamados a protestar contra tantas cosas que están sucediendo injustas. Pero de nada sirve protestar si no vamos a hacer absolutamente nada por cambiar esa situación en la cual nosotros estamos viviendo. La pasividad y la dureza de corazón. Lo voy a repetir. La pasividad y la dureza de nuestro corazón vienen de que nosotros o de que alguien ha tenido una unión adúltera con el espíritu de este mundo. Lo quiero volver a decir porque hay mucha gente pasiva en nuestras iglesias. Hay mucha gente que tiene un corazón duro e insensible, incapaz de invertir tiempo en las cosas del reino. Hay mucha gente en nuestra iglesia que se queja de que le pides pasar una hora más en el templo. Hay mucha gente en nuestras iglesias que no puede ni siquiera aportar cuando hay un llamado a hacer algo como labor social o justicia social. Y esta pasividad, esta dureza de corazón no puede venir del Espíritu de Dios. Es imposible que venga del Espíritu de Dios. Esa pasividad y esa dureza de corazón, esa insensibilidad a las cosas que están sucediendo, vienen solamente de la unión adúltera con el espíritu de esta era. Así que yo creo que hay muchas cosas con las cuales tenemos que romper. Hay muchas cosas con las cuales nosotros tenemos que desligarnos. Hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que poner un alto como iglesia y despertar a la realidad y al reino de justicia y de verdad a la cual el Señor nos ha llamado. Recordemos que el Señor nos ha llamado, nos hizo a su imagen y a su semejanza para que su reino, su justicia y su verdad sean establecidos aquí en la tierra. Pero si el día de hoy seguimos vestidos de pasividad, si el día de hoy seguimos vestidos de dureza en nuestro corazón, de insensibilidad, quizás ni siquiera hemos nacido de nuevo. Son palabras duras, alguien tiene que decirlas. Y es importante, iglesia, que consideremos todo esto. Es importante, iglesia, que pensemos en todo esto. El propósito del enemigo es matar a la siguiente generación, si no es que ya lo está haciendo. Y esto lo logrará al hacer que la generación de los padres permanezca dormida y apagada. Lo voy a decir otra vez. El propósito del enemigo es matar a la siguiente generación. Y lo está logrando y lo va a lograr al hacer que los padres el día de hoy estén dormidos y estén apagados. Así que no se puede permitir ese lujo, iglesia. El juicio viene sobre los hijos por causa de lo que hicieron los padres. ¿Recuerdas? Yo visito la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Jeremías capítulo 2 versículo 5, ya estamos terminando. Jeremías capítulo 2 versículo 5. Yo sé que estoy diciendo cosas frías y sé que estoy diciendo cosas duras, pero es importante que consideremos todo esto. Alguien tiene que decirlo, y a veces la gente piensa que un púlpito es un lugar no apto para decir este tipo de cosas. Jeremías capítulo 2 versículo 5. Dice así la escritura: así dijo Jehová, qué maldad encontraron en mí sus padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Ahí está. Había una generación que no conocía al Señor y el llamado de Jeremías es: ¿qué pasó con sus padres? Mira, si tú lees con atención Jeremías 2, otra tarea, Jeremías capítulo 2, te vas a dar cuenta que todo el juicio que se encuentra en este capítulo, en el capítulo 2, concierne o tiene que ver con la condición de la generación previa, de la anterior. Es decir, algo pasó con sus padres, algo pasó con la generación anterior para que el día de hoy esté sucediendo esto.
Léanlo con atención, Jeremías capítulo 2. Eso está más que claro. Eso está mucho más que claro. Así que el llamado santo que el Señor nos hace es un llamado a tener amistad con Dios, es un llamado a tener comunión con Dios. Porque si tenemos comunión con Dios, nuestro corazón va a estar encendido, nuestro corazón va a estar ardiendo, nuestro corazón va a estar buscando al Señor completamente y podremos tener la seguridad de que detrás de nosotros viene una generación con mayor fuerza, con mayor vigor, con mayor potencia y estaremos seguros de que hemos hecho las cosas bien. En Jueces, capítulo 1 y capítulo 2, el Señor hace una denuncia, dice que se levantó una generación que no conocía al Señor. Y yo me pregunto, ¿por qué se levantó una generación que no conocía al Señor si acababan de salir del desierto? Y la razón es fácil, el pueblo se entretuvo más en conquistar, el pueblo se entretuvo más en construir su propia casa, el pueblo se entretuvo más en buscar su comodidad, en establecerse humanamente en la tierra, que se olvidaron de Dios y se olvidaron de enseñar el Señor a las próximas generaciones. Así que tenemos estos dos capítulos, Jeremías capítulo 2, léelo para comprender el tema de las generaciones, y Jeremías capítulo 9 hay que leerlo porque en ese capítulo nos damos cuenta que Dios está buscando entender cómo ejecutar con su amor, su justicia y su juicio, todo al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Hay que leer Jeremías capítulo 9. Voy a dejar esta clase hasta aquí. Creo que es demasiado contenido para digerir. Espero que el Espíritu de Dios esté haciendo un eco ahí en tu corazón, ahí en tu mente, con todos estos temas. Espero que el peso de todo esto esté cayendo ahí. Y les quiero anunciar que la próxima clase deberíamos de ver ya la sesión 6 y ya deberíamos de ver a Jesús como el perfecto intercesor. Pero antes de entrar al tema de Jesús como el perfecto intercesor, vamos a dedicar la próxima clase a hablar acerca del ayuno. Es una disciplina espiritual muy importante, muy importante. Les recomiendo un libro, no recuerdo el autor, pero se llama así, El espíritu de las disciplinas. Ese no lo tengo, lo he intentado conseguir, no es tan fácil de conseguir, pero quien esté cerca de librerías, búsquelo. Está buenísimo porque habla de todas las disciplinas espirituales que uno como cristiano debería de practicar. Así se llama, El espíritu de las disciplinas. Y bueno, dentro de 8 días, con ayuda de Dios y si Dios quiere, vamos a hablar acerca del ayuno. Antes de entrar a la clase de Jesús como el perfecto intercesor, vamos a hablar acerca del ayuno. Así que si tienen preguntas, si tienen alguna duda y quieren mandarlas con anticipación durante esta semana para tratarlas en la clase, pueden hacerlo. O si quieren exponer preguntas en medio de la clase, también con toda libertad pueden hacerlo. Ya sea de todo lo que hemos visto o las cosas que vamos a ver, con muchísimo gusto vamos a intentar responder eso. Si no sabemos, le preguntamos a nuestro pastor. Y si no, le preguntamos a quien sí sepa y de que respondemos, respondemos. O si no, pues hasta que muramos y estemos delante del Señor y le podamos preguntar acerca de cosas que no sabemos. Quiero invitarte a que oremos bajo la condición de todo este tema que acabamos de ver, de aprender. Vamos a orar. Y quiero invitarte a que toda esta semana estés orando con el peso de este mensaje. ¿Qué estamos haciendo por nuestra generación que viene detrás de nosotros? ¿Qué tanto hemos tomado estos temas tan en serio como el suicidio, el aborto, la depresión, las drogas? ¿Qué tanto, cómo están no vayamos lejos, cómo están los jóvenes de nuestras iglesias? ¿Cómo está nuestra generación que viene detrás de nosotros? Vamos a orar. Señor, eh, con temor y vergüenza, Señor, nos acercamos porque reconocemos que no hemos hecho las cosas bien. Te pedimos perdón por ello, Señor. Te pedimos, Señor, que enciendas nuestro corazón. Eso es algo que tú puedes hacer. Enciende nuestro corazón. Si bien ya lo estás haciendo con muchos de nosotros, sigue haciéndolo, Señor. Sigue encendiendo nuestro corazón para que tema a tu nombre, para que te busque, para que persevere en buscarte, en conocerte. Señor, en esta noche oramos para que podamos ser una verdadera luz y una verdadera sal, no solamente a esta tierra, sino a nuestra generación que viene detrás de nosotros.
Ayúdanos a entender que es responsabilidad de los sacerdotes y que en un cierto sentido nosotros somos los sacerdotes. Es nuestra responsabilidad de ir al frente y buscarte. El tema principal que habíamos estado hablando, el congregarnos. Ayúdanos, Señor, a buscar estos espacios de asamblea solemne, de asamblea santa, de la reunión de los santos, donde podamos juntarnos y consagrar, dedicar ese tiempo única y exclusivamente para ti, para buscar tu corazón y clamar por nuestra gente y clamar por nuestro pueblo. Señor, sensibiliza nuestros corazones, afirma el ministerio de intercesión en nosotros, Señor, afirma nuestro corazón para buscarte, Señor. Déjanos amarte en espíritu y en verdad, Señor, y que tu espíritu, que el cual ya mora en nosotros, Señor, vaya creciendo cada día más y vaya ganando más terreno sobre nuestra alma, vaya ganando más terreno sobre nuestras concupiscencias, vaya ganando más terreno, Señor, sobre nuestros deseos, sobre nuestras flaquezas, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Es nuestra oración, es nuestro deseo, Señor, y no nos sueltes, no dejes que estemos apartados, Señor, de todo lo que has preparado para nosotros en estos tiempos. Déjanos conocer todo lo que has preparado para este tiempo. Déjanos ser como Esther, entender que para esta hora hemos llegado, para este tiempo nacimos, Señor, y déjanos ser útiles para tu reino, útiles para tu obra. Es nuestra oración, es nuestro deseo y es nuestra intercesión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos. Estamos con muchas cosas que hemos vivido en esta semana como iglesia y como familia. Han sido muy complicadas, pero seguimos adelante. Les pedimos sus oraciones por nosotros, y en especial por una familia de nuestra iglesia, Díaz Torres. Les pedimos que estemos orando por ellos también, y que podamos ir adelante juntos como familia y como iglesia que somos. Les amamos, Dios les bendiga. Pronto nos estaremos comunicando para anunciar sobre el regreso a nuestras reuniones. Gracias por todo y que podamos perseverar en el llamado a la intercesión. Nos vemos pronto. Hasta luego.